jubilo, y le dio un dolor de estómago. Increíble, chicos. Escuché yo al exfiscal general del Estado, Edmundo Orellana, que es mi amigo del alma, y decía Mundo que le había dado COVID y que no había ido donde el doctor porque le daba miedo dejar a su familia en la calle. La doctora Gloria era doctora en Derecho Marítimo. La doctora Gloria llegó al hospital y llevaba su tarjeta y le dijeron que no le podían hacer la tomografía porque no llevaba el dinero en efectivo. ¿Quién anda efectivo ahora? Y, y con un dolor terrible en el estómago y sin siquiera, ni siquiera una gastroenteróloga, sino que un cirujano, una cirujana, una mujer, la llevó a sala quirúrgica, la abrió y dijo que tenía perforado el estómago. Y yo digo, Dios mío, o sea, la vida es lógica, chicos, siempre busquen la lógica. Yo no soy médico, pero Mario, ¿estás en clases? Buenos días, abogada. Buenos Qué, días, qué Mario. pena. Mario es médico. Pero imagínate una persona con dolor en el estómago. A mí me parece ilógico. O sea, yo si fuera médico, yo no soy médico, pero sí soy una persona con mucha lógica. Yo digo, lo primero es tratar de calmarle el dolor, ¿verdad? Con medicamentos y todo. Oíme, sin ningún, el único, era un dolor terrible. Y la cirujana la abrió y se murió. 70 años tenía Gloria y su hija ahora, que es la abogada Caridad, Gloria Caridad, que da clases también en la facultad, que es doctora también en Derecho, y su hijo, varón, también doctor en Derecho. Y bueno, en horas se quedaron sin su mamá. Una cirujana la abrió y se quedó en la operación. Realmente yo les tengo mucho miedo a los médicos. De lo que me dicen, les escribo la cuarta parte. Perdón, Mario. Perdón, pero es verdad, y tengo hijos médicos. Pero en realidad, pero hice alusión al doctor Edmundo Orellana Mercado porque dijo algo bien delicado. Dijo, hay dos tipos de médicos. Los médicos que atienden a sus pacientes, dice, y los médicos que atienden a sus clientes. Dice, y yo no, dice que se vio grave y que no fue al doctor porque temió dejar a su familia en la calle. O sea, dejar a su familia sin ninguna protección. Ustedes se pueden imaginar, es horrible, ya no se puede ir a un hospital y a un hospital privado. Pero bueno, chicos, estudiemos porque ni modo y hay que alimentarse bien para no terminar en el hospital y muerto. Bueno, chicos, vamos a pasar al artículo 1366. ¿Se acuerdan que ahí nos habíamos quedado? Que decía los daños y perjuicios de que responde el deudor de buena fe son los previstos que haya prever a quien puede constituirse la obligación y que sean consecuencias necesarias su falta de cumplimiento. Y a posteriori, dice, en caso de dolo, responderá el deudor de todos los que conocidamente se deriven por la falta de cumplimiento de la obligación. Todo eso se los expliqué y les dije que el ejemplo más claro de perjuicios previstos y de consecuencias necesarias son los que pactan las partes al tiempo de constituir una obligación. ¿Mediante qué? Mediante la cláusula penal, y que en los demás casos dependerá de las circunstancias determinar los perjuicios que se hayan o no se hayan podido prever. Entonces, el abogado Caguas les explicó, yo estaba aquí, les explicó lo que era lo referente a la cláusula penal. Y quería que él se lo diera porque es la persona que maneja la parte contractual y aparte de eso es un hombre actualizado y que ustedes pudieran ver, porque a veces dicen, ay, a saber si eso se usa o no se usa. Eso se sigue usando como desde hace más de 100 años. La cláusula penal es lo que da salida. Le dio la aclaración, ¿verdad? Que en un contrato se puede aplicar la cláusula penal y también se puede aplicar conjuntamente la indemnización de daños y perjuicios, pero siempre y cuando se establezca de manera expresa, ¿verdad? Si tú no expones, si no, en el contrato no dejas claramente
establecido sin perjuicio sin perjuicio de cualquier otra indemnización, si tú no dejas abierta esa cláusula, prácticamente estás limitándote solamente a la cláusula penal. Y como les dije yo, la cláusula penal no es una sanción, es una pena para en el caso de incumplimiento incumplimiento del deudor, y hasta cierto grado, si lo miramos con objetividad, es una forma de presionar al deudor de cumplir en el tiempo establecido o en el tiempo pactado. Les pregunto, ¿les quedó claro, les quedó claro el tema? ¿Tienen alguna duda al respecto? Bien, el silencio es un consentimiento tácito y eso me indica que lo tienen más que claro. Entonces, Abogada, dígame, abogada, buenos días. buenos Dígame, días. Stephanie. Buenos días. Yo tenía una duda. Y en caso, por ejemplo, de que, digamos, es culpa de la persona que lo contrató que no se haya terminado a tiempo la construcción y después sale diciendo, no, igual tenés que pagarme porque te atrasaste. Yo te había dicho que era para tal día y te atrasaste, pero fue culpa de él. Ahí a quien se le va a imputar la mora en el cumplimiento de la obligación, al acreedor. ¿Por qué? Porque acuérdate que ya vimos eso. ¿Por qué? Porque el deudor no cumplió con la obligación, porque el acreedor no proveyó todos los materiales o los instrumentos necesarios para cumplir con esa obligación. Entonces viene una pregunta legal. ¿Puede el deudor exigirle al acreedor el pago por la falta de cumplimiento de él? Sí puede acudir a ejercer el derecho de acción o de petición ante los tribunales de la República? ¿Por qué? Porque porque la mora no es mora del deudor, sino que es mora del acreedor, y por lo tanto el daño causado al deudor lo debe de pagar el acreedor. Pero excelente pregunta, Stephanie, pero lo importante, porque se pueden dar esas situaciones, pero lo importante es que quedemos claro que a través de la cláusula penal es una manera de poder dejar claro los daños previstos o los que se hayan podido prever, a dejarlos en el aire, porque si lo dejas en el aire, te vas a tener que sujetar de una u otra manera, te va a salir más caro, vas a tener que buscar un especialista para que te los calcule, tú le das la parte jurídica, ella te va a dar la parte económica y después vas a tener que irlos a sopesar o a pelearlos al tribunal. Sin embargo, con la cláusula penal, prácticamente es una resolución, no en el sentido de dejar sin valor y efecto, sino que es una forma anticipada de dejar claramente establecido de qué manera se va a realizar la indemnización de daños y perjuicios, o si vas a invocar indemnización de daños y perjuicios, o vas a indicar también cláusula penal. Entonces, es una forma anticipada de evitarte problemas. ¿Por qué? Porque puedes dejar inclusive en el contrato que la indemnización se va a resolver se va a realizar de pleno derecho. Y cuando pones de pleno derecho es sin necesidad de acudir a instancia judicial. ¿Ok? Muy bien. Vamos a seguir con el artículo 1367 y 1368, que le voy a pedir a Kevin Motiño si me hace el favor de leerlo. Kevin, el 1367. Sí, permítame, abogada, no lo tengo a la mano, pero No permítame. lo tiene a mano. ¿Alguien que me pueda leer el 1367? Litsi. Litsi María Ochoa. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, mi 1367. amor. 67, por favor. Ok, perfecto. Ok. 1367. Si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero y el deudor incurriera en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos y a falta de convenio, en el interés legal. El interés legal es de 6% anual. Muy bien, muchas gracias, abogada. Astrid Fernanda, ¿me puedes leer el 1368, por favor? Sí, abogada, buenos días. Gracias, mi amor. Buenos días.
Artículo 1368. Los intereses vencidos devengan el interés legal desde que son judicialmente reclamados, aunque la obligación haya guardado silencio sobre este punto. En los negocios comerciales estará a lo que dispone el Código de Comercio. Los montes de piedad y cajas de ahorro se regirán por los reglamentos especiales. Muchísimas gracias, abogada Astrid. Miren, ven, el código, después de ocuparse de los artículos que preceden, del contenido y del alcance de la indemnización, viene por el artículo 1367 a la fijación del importe efectivo de los daños y perjuicios en las obligaciones de pagar cantidades de dinero. Es bien claro el 1367. Ya habíamos dicho anteriormente que la forma de evaluar los daños y perjuicios es la convencional o contractual, o sea, la que las partes hacen anticipadamente en la forma de cláusula penal. La evaluación judicial, ¿verdad?, que es la que hace el juez, y la evaluación legal contenida en el artículo 1367. Esta es, por eso le digo, la evaluación legal. ¿Por qué? Porque es la ley la que la está estableciendo en este artículo aludido. O sea, es como una forma especial de indemnización y, por tanto, como una excepción a la regla del artículo 1365. Miren, en realidad, lo que se indemniza en la obligación de pagar cantidades de dinero es el lucro cesante. Eso es lo que se indemniza. Cuando yo saco un préstamo, lo que indemnizo, lo que indemnizo con la falta de pago, que son los intereses, es el lucro cesante, que se traduce en el pago del interés pactado. Y a falta de convenio, dice el artículo aludido, en el interés legal de 6% anual. O sea, si no se estableció tasa de interés, entonces la ley impone el legal. Pero excepcionalmente, lo dice también el artículo, pueden reclamarse a la par del interés, ¿verdad?, los daños y perjuicios que de ordinario se causaren. Miren, hay unos artículos que nos hacen ver con claridad esta disposición que les digo, que excepcionalmente pueden reclamarse a la par del interés, o sea, estamos hablando de cantidades de dinero, al par del interés, los daños y perjuicios, ¿verdad?, por cualquier perjuicio que se haya ocasionado. Vamos a leer el artículo 1835, le vamos a pedir a Isabela Oseguera, y el artículo 1836, que se lo voy a pedir a Susan Ruiz. Por favor, si me hacen el favor de buscarlo para que miremos la excepción a la regla, que se puede pedir el lucro cesante, o sea, el pago de interés, y aparte de eso, la indemnización de daños y perjuicios. 1835, por favor, abogados. Sí, abogado. Artículo 1835. El socio que no entregare a la sociedad la suma de dinero a que se hubiere obligado será responsable de los intereses o réditos desde la fecha en que debió hacer la prestación y, además, de los daños y perjuicios si procediere con culpa o dolo. Muchísimas gracias, Isabela, qué voz más preciosa la que tienes. Pero a Isabela se le olvidó leer algo que es muy importante leerlo, mucho más importante de lo que ustedes imaginan, sobre todo para que sean exitosos abogados y abogadas, que se le olvidó leer en qué capítulo estábamos. ¿Por qué? Porque si no, miras la ley como un solo chorizo, y la ley no es un chorizo, la ley va por capítulos. Capítulo cuarto, de las obligaciones y derechos de los socios, ¿ok? Entonces dice el artículo, miren el 1830, la sociedad comienza desde el momento mismo de la celebración del contrato si no se ha pactado otra cosa. 1835, el socio que no entregare a la sociedad la suma de dinero o que se hubiere obligado será responsable de los intereses o réditos. A los intereses también se le llaman réditos. A los intereses o réditos, ¿desde cuándo? Desde la fecha en que debió hacerse la prestación. Y dice, además de los daños y perjuicios, si procediere con culpa o dolo. O sea que cuando se debe cantidades de dinero, lo que se paga es lucro cesante. ¿De qué manera? Es el pago de los intereses. Pero el hecho de pagarlos, esa es la regla general. La excepción a la regla es que cuando se ha actuado con culpa o con dolo,
no limita al lucro cesante, sino que también puedes pagar daños y perjuicios. Y cuando estás diciendo daños y perjuicios es daño emergente y lucro cesante. Y hay otro artículo también que nos lleva a es el artículo 1836. Abogada, por favor. Abogada que le pedí, creo que fue Susan Capítulo Ruiz. cuarto de las obligaciones y derechos de los socios. Artículo 1836. En la misma responsabilidad incurrirá el socio que sin autorización expresa dirigiere de los fondos comunes alguna cosa para su provecho particular. Ya, gracias, abogada Ruiz. En la misma responsabilidad incurrirá el socio que sin autorización expresa distrajere de los fondos comunes alguna cosa para su provecho particular. O sea que también alguien que empieza a utilizar el dinero de la sociedad para pagar la gasolina o para comprar carros de su propiedad, entonces le dice la ley, aparte de devolver el dinero a la sociedad, debe de pagar los daños y perjuicios que ocasionó, debe de pagar los daños emergentes y el lucro cesante. Se fijan que toda regla general tiene la excepción. Entonces, vamos a la prioridad del pacto, del mismo artículo aludido. Miren, en las obligaciones de pagar cantidades de dinero, el pacto de las partes es ley. Acuérdense, la ley del contrato. En consecuencia, los contratantes pueden disponer o convenir otro tipo de indemnización distinto a pagar intereses o réditos para el caso de incumplimiento. Por ejemplo, miren, en un préstamo de dinero, las partes pueden acordar que en caso de mora, la obligación de pagar el capital se pueda satisfacer con la entrega de un objeto. Ah, bueno, te voy a dar el dinero, pero si no me pagas o incurres en mora, pues entonces me pagas con el terreno que tienes, o entonces me pagas con los autos que tienes, o entonces me pagas con tantas cabezas de ganado que tienes. Por eso les digo que en préstamos de dinero las partes pueden acordar que en caso de mora la obligación de pagar el capital se satisfaga con la entrega de un objeto, lo dice el artículo, o también pueden convenir que se preste un servicio en sustitución del pago de intereses. ¿Por qué? Porque el artículo 1367 deja salvo el pacto de los contratantes. Entonces, precisamente por lo lícito de este acuerdo, es que este artículo dice salvo pacto en contrario. La indemnización de daños y perjuicios consistirá en el pago de los intereses convenidos y a falta de convenio, dice, en el interés legal. Así que entonces ese salvo pacto en contrario, los intereses deben de cobrarse ¿desde cuándo? Esa es una pregunta tremenda para examen y para la vida. ¿Desde cuándo deben de cobrarse? Desde la fecha en que se incurrió en mora y no desde la fecha del contrato como lo acostumbran en los tribunales de la República de Honduras, ¿verdad? Por ejemplo, el precio de una venta de inmuebles, ¿desde cuándo devenga intereses? Desde que el comprador es requerido judicialmente o por acta notarial. Ya ustedes tienen ese artículo, que es el artículo 1663, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los requisitos, podemos decir, para el pago de los intereses? Requisitos para el pago de los intereses, ¿verdad? Según la doctrina y la jurisprudencia, la obligación de pagar intereses se sujeta a los siguientes requisitos. Número 1, que la obligación tenga por objeto una cantidad de dinero, lo que dice el artículo, que se trate de pago de cantidades de dinero. Que esa cantidad de dinero sea líquida, o sea exacta o liquidable, ¿verdad? ¿Mediante qué podemos? Mediante una simple operación aritmética. Estamos hablando de dinero líquido. Y ya sabemos que cuando hablamos líquido nos estamos refiriendo a lo exacto. Que el deudor incurra en mora, o sea, la obligación, vuelvo a repetir, de pagar intereses no se produce sino hasta que el deudor se constituye en mora de pagar la deuda o el abono de la cantidad adeudada. Otro requisito, que expresamente no se haya pactado otra cosa, o sea, que la obligación de pagar intereses no haya sido sustituida por otro tipo de indemnización, como en el ejemplo que les expuse.
Otro requisito, que el retraso del deudor sea culpable. Esto es, que no admita disculpas. Por ejemplo, el deudor puede excusarse de pagar la deuda cuando judicialmente se le ha ordenado retener el pago a su deudor. ¿Y por qué un tribunal le puede ordenar al deudor, al deudor que le pague el dinero a su acreedor? Cuando viene una tercería, cuando viene una tercera persona donde el acreedor del deudor le debe a un tercero. Ahí el acreedor, el deudor tiene justificación para decir que el retraso no es culpa de él, sino que hay una disposición judicial. Entonces, eso es lo que les puedo explicar del artículo 1367. Pregunto, ¿hay alguna duda, por favor? Abogada, ¿podría repetir la número 1, por favor? La número 1 de los requisitos para el pago de que la obligación tenga por objeto un pago de dinero. Todos están en el 1367 si la obligación consistiera en el pago de una cantidad de dinero y el deudor incurriera en mora, pero incurriera en mora cuando realmente es por culpa de él. Y dice la indemnización de no habiendo pacto en contrario. Otra característica, que no hayan pactado otra cosa diferente, que en vez de pagarme intereses, me vas a pagar con un terreno, ¿verdad? Consistirá, dice, en el pago de intereses convenidos. ¿Y qué pasa si no? Esos intereses deben de ser líquidos, o sea, exactos. No cuando te dicen en el banco, la tasa de interés es fluctuante. Cuando te dicen es fluctuante, quiere decir que puede estar, ahorita puedes pagar 60%, pero si el dólar sube vas a pagar 80%, ¿me entiendes? Entonces te dice que sea una cantidad líquida, o sea, una cantidad exacta, permanente. Y luego dice y a falta de convenio, entonces, ¿qué es lo que tienes que pagar? El interés legal, que la ley dice que es el 6%. Muy bien. Si no hay otra duda. Entonces ahora les voy a explicar algo bien importante, tan importante como esto, que es el artículo 1368. Escuchemos, dice, los intereses vencidos devengan el interés legal desde que son judicialmente reclamados, no desde que se constituyó la obligación, aunque la obligación haya guardado silencio sobre este punto. Cuando vas a los juicios, a la corte, te quieren cobrar intereses desde el momento del contrato y no es desde el momento en que tu poderdante incurrió en mora. Y dice, en los negocios comerciales estará a lo que dispone el Código de Comercio. Le dice, si es una deuda mercantil, ándate a la ley especial. Dice, los montes de piedad, ¿saben ustedes lo que son montes de piedad? Antes, las casas de empeño, así es, Doris. Imagínense qué palabra más linda, montes de piedad, o sea, eran lugares comerciales donde se le prestaba al pobre, al desvalido, al que no tenía cómo comer. Montes de piedad, ahora son las casas de empeño, cajas de ahorro se regirá por los reglamentos especiales. ¿Cómo se llama este artículo 1368? Se llama el anatocismo, con C, anatocismo. ¿Qué se entiende por anatocismo? Por anatocismo se entiende la usura doble. Usura doble. ¿En qué consiste? Escribe esto. En la obligación del deudor, de pagar intereses sobre los intereses vencidos. La obligación del deudor de pagar intereses sobre los intereses vencidos. Coma. O sea, coma, el derecho del acreedor, o sea, coma, el derecho del acreedor de cobrar intereses de intereses. El derecho del acreedor de cobrar intereses de intereses. Y que según el artículo 1368 es permitido entre nosotros. La usura doble, obligación del deudor de pagar intereses sobre los intereses vencidos. O sea que los intereses que dejas de pagar se te convierten en capital.
Y entonces ya si sacas un préstamo de 100,000 lempiras y entonces incurres en mora. Entonces, eso que dejaste de pagar de interés, si son 3,000 lempiras de interés, ya no debes 100,000 lempiras, sino que debes 103,000 lempiras. Los intereses se te suman como capital. Entonces, ese es y luego 103,000, no volves a pagar. Bueno, y los bancos no te llaman ni te cobran, porque ellos están ganando. Entonces, ¿por qué? Porque de 100,000 lempiras que sacaste un préstamo, perdes tu casa que cuesta 5 millones de lempiras, o 3 millones de lempiras, o 2.5 millones, o 1 millón de lempiras. ¿Por qué? Porque de 100,000, con el cobro de intereses, de convertir los intereses en capital, vas a terminar debiendo 10 millones de lempiras. Eso los romanos le llamaban usura, y ese es el nombre correcto. Y entonces, ¿de dónde deriva la palabra anatocismo? Deriva del griego ana, que quiere decir reiteración. Ana quiere decir reiteración. Y toquimos con K, acuérdense que estamos en clases de griego, y toquimos significa acción de dar interés. Entonces, judicialmente el anatocismo, ¿qué es? Es el convenio, el anatocismo es el convenio de pagar intereses de intereses vencidos y no satisfechos. Intereses de intereses vencidos y no satisfechos. El hecho de cobrar intereses o réditos, como lo llama alguna gente, por los intereses, con el fin de agregarlos al capital, los intereses, ya no debes 100, debes 110, debes 120, debes 130 de intereses, pero te los convierten en capital. A eso, ¿cómo se le llama? A eso se le llama interés compuesto. Entonces, interés compuesto. ¿Por qué? Porque se consideran los intereses devengados como nuevo capital, y ese nuevo capital rinde a su vez sus propios intereses o réditos. Entonces, miren, el anatocismo fue prohibido en el derecho romano, también el derecho canónico. Inclusive, el Código de Justiniano decía que de ningún modo debían exigirse a los deudores intereses de los intereses, ¿verdad? Y entonces, la verdad, la realidad es que por este instituto que se llama interés compuesto, el prestamista tiene derecho a cobrar un doble interés. El prestamista tiene derecho a cobrar un doble interés. ¿Cómo así, abogada? Sí, un doble interés. El interés convenido sobre el capital, el interés convenido sobre el capital y el interés de los intereses vencidos. El interés convenido sobre el capital y el interés de los intereses vencidos. Pero el problema, ¿alrededor de qué gira? El problema gira de ver si es o no es lícito el pacto del anatocismo. Esto es, si es permitido pactar al tiempo del contrato, si es permitido pactar al tiempo del contrato, que los intereses vencidos devenguen un tipo de interés aparte del interés convenido para el capital. Miren, hay una sentencia del Tribunal Supremo de España con motivo de la doctrina, que es el artículo 1109, que es igual al artículo 1368 nuestro. O sea, ¿qué estableció esta sentencia? Miren de cuándo, del 21 de octubre de 1911. Recuerden que nuestro Código Civil es de 1906, hace más de 100 años. ¿Y qué es lo que estableció este artículo 1109, que lo copiaron nuestros legisladores y que es el 1368? Que el pacto de anatocismo por el que se acumulan los intereses no satisfechos y se paga por ellos intereses es lícito. O sea, hay sentencias, hay jurisprudencia desde 1911. Entonces,
por la sola letra del artículo 1368 nuestro, resulta claro que los intereses vencidos devengan el interés legal. ¿Pero desde cuándo? Desde que son judicialmente reclamados. De ahí que mientras no se entabla la demanda judicial, los intereses vencidos no devengan intereses. Entonces, vámonos también, porque la ley nos remite al área mercantil. Y también no existe duda alguna en materia mercantil, el anatocismo también es permitido. ¿Por qué? Porque el artículo 710 del Código de Comercio, artículo 710 del Código de Comercio, reza de esta manera, que entre comerciantes es lícito el pacto de que los intereses vencidos devengan intereses. O sea, que tanto en materia civil como en materia mercantil, el anatocismo o la usura doble, así le llamaban los romanos, es permitida. Y pues por eso es que ustedes ven que hay infinidad de hondureños que sacan préstamos por una ínfima cantidad y terminan perdiendo sus casas, sus bienes. ¿Por qué? Por la usura. Pero lo más importante no va a irle a decir a un tribunal, abogada, somos unos usureros, pero definitivamente, o sea, acuérdense la ley del contrato. Pero cuando uno va a discutir, por ejemplo, yo he llevado situaciones donde hay personas esa historia de esa familia multimillonaria que les conté, que cuando su padre murió les dejó 350 millones de dólares, en aquel tiempo cuando los dólares eran el 2 por 1. ¿Y qué sucedió? Las tarjetas de crédito los tenían reventados. Nos vamos a los tribunales. ¿Para qué? Pero ¿qué sucedió? Esa gente se puso a construir sin capital. Tenían capital, bienes, terrenos, pero no tenían dinero en efectivo. Y saben ustedes lo que es construir con tarjetas de crédito. Eso es lo peor que un ser humano puede hacer. Entonces, ¿qué sucedió? Les capitalizaban los intereses. Pero las empresas financieras sabían perfectamente que esa gente tenía millones en patrimonio. Entonces, ¿qué sucedió? No capitalización de intereses. Lo más importante es cuando usted le dice al juez, su señoría, aquí no estamos hablando de deuda, aquí estamos hablando de interés compuesto, estamos hablando de capitalización de intereses. Por favor, su señoría, si el bien les costó, ¿cuánto? 8 millones de lempiras, a su señoría, y solo de capitalización de intereses son 54 millones. Estamos hablando de interés compuesto. Entonces la juez va a decir, oh, este abogado sí que sabe. Seguramente fue abogado, alumno de la abogada Caguas. Qué creída la abogada de ustedes. Cuando la juez o el juez escucha capitalización de intereses, va a preguntar, ¿cuál era la deuda original? Ajá. ¿Cuál fue el capital que pidió? Y entonces ahí vienen ustedes, abogados, con la gran oportunidad del mundo, la moderación de la pena. Su señoría, es un mandato legal que usted modere la pena. No es una petición que le estamos haciendo, es que le solicitamos con todo respeto que haga copio de eso que la ley le manda, modere la pena. Y miren, es maravilloso cuando uno mira que les quitan 50, 30, 1 millón de capitalización de intereses o lo que se conoce como interés compuesto. Preguntas. Abogada, ¿cuánto tiempo después de no pagar los intereses empieza a sumar esta usura? No puede decir usura, abogada. Usura le llamaban los romanos. ¿Cuánto tiempo después se empieza a capitalizar los intereses? Esa sería la palabra, la pregunta, abogada Savillón. ¿A partir de cuándo se aplica la usura? No, porque acuérdese que la contraparte le va a invocar la ley del contrato. Pacta sunt servanda, el acuerdo entre las partes es ley y punto. Entonces usted dice, ¿a partir de cuándo? Pues abogada, a partir de que el deudor incurre en mora. No a partir desde el momento en que se firmó el contrato, sino a partir del momento en que su poderdante, si es el deudor,
incurrió en mora. Y la contraparte, ¿qué va a ir a hacer? Va a ir a los tribunales porque hay harta jurisprudencia de que, y eso es un enriquecimiento ilícito, y enriquecerse ilícitamente está prohibido por la ley, por la doctrina, por la jurisprudencia. Entonces, los acreedores van a reclamar la mora desde el momento de la Constitución, pero ya usted sabe que la mora es a partir, el pago de intereses es a partir de que se constituye en mora el deudor, no desde el momento de la constitución de la obligación, como se hace en los tribunales de Honduras. Pero una capitalización de intereses. Dime, Doris. Otra consulta, los montes de piedad, de igual manera, pueden también, bueno, normalmente antes era dinero, ahora pues los montes de piedad es que uno lleva un artículo, ¿verdad? Y ellos a cambio pues le consignan la cantidad que ellos estimen pertinente, ¿verdad? De que el artículo pues vale. Pero los montes de piedad en aquel entonces, que uno llevaba, por decir, la escritura de la casa y le daban así el dinero, ¿eran controlados o no? Bueno, abogada, este artículo es de 1906. Dice, los montes de piedad y cajas de ahorro se regirán por sus reglamentos especiales. Le dice, no se van a regir por las disposiciones del Código Civil, se van a regir por sus leyes especiales, o sea, por sus reglamentos. El reglamento es la magna ley de estas instituciones, como es las casas de empeño y las cajas de ahorro, ¿verdad? Que es, las cajas de ahorro ha sido una oposición tremenda, porque las cooperativas ahorita, por ejemplo, están tratando con esta administración anterior, las estaban asfixiando en el más amplio sentido de la palabra, y las cooperativas se supone que es una forma de alivianar un poco la situación económica del pueblo, pero ahora las cooperativas están tan asfixiadas económicamente que lo que quieren constituir son cajas de ahorro. De hecho, nosotros en nuestra firma, una institución internacional, de misiones internacional que tienen una cooperativa, la acabamos de convertir en caja de ahorro porque hay menos carga, sobre todo de carácter tributario, y menos exigibilidad en sus depósitos respectivos. Pero ¿por qué se rigen? Se rigen por las leyes especiales. ¿Preguntas? Gracias, abogado. Bueno, mi Abogada. muchachito, dígame, Saraí, dígame, abogada. Y es solo para saber si entendí bien. Entonces, la capitalización de intereses se suma con los intereses normales, ¿verdad? Desde que el deudor empieza a incurrir en mora. Pero esto se establece en el contrato desde el inicio ¿o no? Tiene que establecerse, porque si usted mira lo que dice la ley. Si la obligación consistiera en el pago de una cantidad de dinero y el deudor, no, dice los intereses vencidos, 1368, devenga el interés legal, desde que son judicial reclamados. Entonces, el interés vencido, ahí le está diciendo, debes 5,000 de intereses, entonces tenés que pagar interés sobre interés. O sea, una cosa es, cuando yo voy a comprar un carro, un ejemplo, yo compro un carro y me dicen que voy a pagar una cuota de $650. Abogada, $140 es de capital, así se lo digo, y el resto es intereses. Entonces vengo yo y no pago. Entonces, esos intereses, que póngale 600, vamos a ponerle 640 menos 140, quedan, póngale $400. Esos $400, si el carro costaba $35,000, esos $400 pasan a formar parte del capital, Entonces, yo ya no debo $35,000, sino que debo $35,400. Y sobre ese capital, sobre esos $3,400, voy a pagar intereses sobre intereses vencidos. Por eso se llama capitalización de intereses. El interés vencido se convierte en capital.
Y eso, abogada, es usura. Pero no podemos decir, en los tribunales, los romanos le decían usura, pero y el derecho canónico de la iglesia también lo llama usura. Y muchos juristas dijeron, por eso le decía yo que el problema es ir alrededor, si es lícito o no es lícito, el pacto. Eso se pacta, abogada, eso tiene que estar en el contrato. Nada más que una persona que no tiene la maravillosa idea de hacerse abogado y de conocer sus derechos, cuando le dicen que va a haber, que pactan, que el préstamo va a ser con capitalización de intereses, pregúntele a un agricultor, pregúntele a un médico qué es eso, pregúntele a un ingeniero, no sabe qué es eso. Usted lo sabe porque es abogada, pero dice capitalización de intereses. Entonces, el problema era si es lícito o no lícito el pago del pacto de anatocismo. O sea, si es permitido pactar al tiempo del contrato, si es permitido pactar al tiempo del contrato, que los intereses vencidos devenguen un tipo de interés aparte del interés convenido para el capital. Doble usura. Doble usura. Sí. Por eso dice la enciclopedia jurídica, dice el anatocismo consiste en llevar interés del interés, o sea, en considerar los intereses devengados como nuevo capital y haciendo que rindan a su vez los correspondientes intereses. Es una usura descarada. Y el artículo 710 dice que entre comerciantes es lícito el pacto. ¿Y cuándo se hacen los pactos? Al momento de la constitución de la obligación. El pacto de que los intereses vencidos devenguen intereses, o sea, capitalización de intereses o interés compuesto. Así se llama. Y ese artículo 1368, fíjese que concuerda con el artículo 1868 del Código de Nicaragua. O sea, Nicaragua también lo tiene. El 569 de Argentina y el 1109 de España. ¿Se puede imaginar? O sea, que esa es una regla puesta prácticamente para los capitalistas en contra del pueblo. Bueno, abogados, hasta aquí van a llegar las explicaciones. Mañana vamos a ver las reservas en los recibos de cantidad, que esto es el tema que menos me gusta explicar porque se presta a que los abogados hagan cosas incorrectas, pero se los tengo que explicar. Voy ahorita a una reunión vía Zoom con el Consejo Local de Carrera Docente, de la cual yo soy miembro de la Facultad de Ciencias Jurídicas, que trata sobre las reclasificaciones y todo esto de los docentes. Así que nos vemos mañana, si Dios lo permite. Ya casi estamos por terminar el contenido del primer parcial. Nos vemos, pues cuídense. Hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias, abogada. Gracias. Gracias a ustedes y gracias por venir a clase. Bye, bye. Bendiciones.